Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a nuestro espacio, este espacio de los lunes, Mentoring para ACC. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Vero? Hola Carlos, hola a todos, muy bienvenidos. ¿Me escuchan bien? Yo te escucho bárbaro, Vero. A ver, los demás, si nos escuchan bien. Yo estoy escuchando muy bien. Con frío, te cuento y les cuento a todos. Un poco frío, ¿no? Por lo menos aquí en la zona donde estoy, aquí al sur, en la costa atlántica, un frío, pero lindo disfrutando de también este feriado aquí en Argentina y conectado aquí para dar comienzo y continuar con el espacio, con el encuentro número 3, ¿sí? De mentoring para credencializar ACC. Así es, Así llegamos que al bien. número 3 y hoy tenemos Ujú. mucho para trabajar. Yo también con frío, Carlos, muchísimo frío. No tengo más abrigos para ponerme. Pero bueno, ya nos queda poquito de este invierno. Muy bien, arranquemos. ¿Arrancamos, Carlos? Arrancamos, sí, 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 porque pasan rápidos los 60 minutos, así que bueno, comencemos. A ver, qué tenemos hoy? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? A ver si Ahora que vemos estoy las... pensando, me gustaría que Sí, trabajemos a ver si se acuerdan un poquito de lo que vimos la clase pasada, si había quedado alguna duda, alguna inquietud en relación a la clase pasada. Em, a ver, más allá del delay que podamos tener, me gustaría que podamos como rechequear, ¿no? Que habíamos visto, ujú, habíamos trabajado las competencias del ser, trabajamos la importancia de un buen acuerdo. También habíamos trabajado nuestros errores, les compartimos nuestros errores, nuestros pecados, esos pecados que nos sentimos muy mal muchas veces cuando los hacemos y en realidad son estadios de aprendizaje, ¿no? Aquellos escalones que vamos transitando para escalar un nivel más. No los vemos como, desde tanto Carlos como yo, no los vemos como un espacio de error, sino que los vemos como un estadio de aprendizaje, ¿no? Y qué más? ¿Qué más habíamos trabajado? Bueno, esas cositas. ¿Había alguna duda? ¿Estamos ok con esto? ¿Con lo que trabajamos la clase pasada? y habíamos también visto, vieron la clase pasada y la anterior, la importancia del acuerdo, ¿no? De lograr un acuerdo claro, ¿sí? ¿Cuáles son esas preguntas del acuerdo? Como para ir viendo las etapas de la conversación de coaching, ¿sí? Porque digo, porque decimos el acuerdo vimos, porque hoy vamos a pasar a otra etapa de la conversación. Vamos a traer a lo que vamos a ir compartiendo entre todos, esta segunda etapa que tiene que ver con la exploración, ¿sí? Entonces, bueno, habíamos quedado en eso, o sea, digamos, la importancia de un buen acuerdo y cómo pasar a la exploración y cuál es esa etapa y qué es lo que se espera, ¿no? En cuanto a las competencias y a la conversación de coaching, a ver cuáles son esas competencias y qué es lo que se espera en esta etapa de exploración de la conversación. Exactamente. Exactamente, y vamos a ir hermandando, ¿no? Una clase con respecto a la otra, vamos a irlas conectando. Así que, bueno, si no hay más preguntas, bienvenidos a todos los que van llegando, ahí se van conectando cada vez más. Si no hay preguntas, avancemos, Carlos. Avanzamos, avanzamos. Estoy viendo aquí el Facebook, no veo preguntas ahora, así que parece bárbaro. Entonces, lo que vamos a ver hoy, esto que decíamos recién, ¿no? Es la exploración, la segunda etapa, cómo iniciarla de manera efectiva, de forma efectiva, preguntas puentes. Todo esto que vemos ahí es que es lo que vamos a ir mencionando hoy. Preguntas puentes en el proceso, ¿sí? Comunicación directa, la importancia de la metáfora en esta competencia, o sea, cómo se puede distinguir en esta competencia la metáfora, y creación de conciencia, aterrizar el aprendizaje, ¿sí? Eso es lo que tenemos preparado para hoy. Así es, así es. Bueno, empecemos. Si no, no Vamos. tenemos nada más que bienvenidos y bienvenidos a todos. Ahí seguimos saludando, saludándonos en el chat. Vamos a arrancar. Bien, ahí continuamos, May, si nos pasa la próxima diapo. Gracias, May. Bien, la etapa de exploración.
¿Qué competencias vemos ahí en esa etapa, Vero? O sea, sumada a la que fuimos viendo, ¿no? La que ya se fueron, podemos distinguir, trabajar y observar en la primera etapa, que fue el acuerdo que estuvimos viendo anteriormente. En la exploración, ¿qué se suma? ¿Qué competencias se empiezan a sumar ahí que también se empiezan a observar? Ujú. A ver, ¿qué se suma para ustedes en esta etapa? Cuando vamos danzando y avanzando en las distintas etapas, en una conversación de coaching, tal vez nosotros decimos en esta etapa, pero van danzando durante toda la conversación, ¿no? Pero ustedes, ¿cuáles son las que vamos a ir observando? ¿Cuáles son las que vamos a ir demostrando? Y recuerden, y volvemos al objetivo de este mentoring, que nuestro trabajo no es focalizar en quién están siendo como coaches, sino en el hacer, cómo están demostrando esas competencias, ¿sí? Entonces, lo que van a ir demostrando en esta etapa de exploración, sobre todo, a ver si hay alguna respuesta ahí en el chat, la Y escucha acá, activa, escucha a activa, ver, sí. sí, Carlos. Comunicación directa, preguntas poderosas, nos dice Silvana. Muy bien, bien, Silvana, tal cual. La comunicación directa, las preguntas poderosas. En un acuerdo pueden ocurrir algunas preguntas poderosas, preguntas que generen reflexión. Ahora, en general ocurren en esta etapa, en la exploración. Es ahí donde vamos a desafiar los juicios. ¿Y cómo vamos a iniciar esta exploración? Sí, hay muchas personas que ya son coaches y que ya saben cómo iniciamos, pero ¿qué otras formas se les ocurre para iniciar esta exploración? Bien, exacto, rescatar metáforas, muy bien. ¿Qué más? A ver, preguntas verticales y horizontales, escucha activa, Graciela. Fantástico. Y Ahí vamos a Javier ver, dice, sí. ahí Javier trae algo. El famoso ¿por dónde querés empezar? Tal cual, Ujú. como ese sería por excelencia la pregunta que nos permitiría conectar y como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Una de las competencias, de las preguntas puente que nos permite conectar un estadio con el otro, ¿sí? Eh, Exactamente, ¿por dónde quiere empezar? Ahora, ¿qué pasa si como coach tengo una intuición, un juicio, ¿no? O dos o tres juicios, le puedo preguntar, escuché A, B, C, ¿por dónde querés empezar, no? Ya apunto a esos juicios, tal vez algún juicio maestro, podemos decir, donde queremos acompañar al coachee desde nuestra intuición, hay algo ahí que está resonando, ¿no? Entonces podemos continuar por ese lugar. Así es. Así, y esas preguntas que las llamamos puente o que le denominamos, ¿no? Buscando esa denominación, porque también la hemos escuchado como pregunta de transición que nos permiten pasar justamente de una etapa de la conversación que la conocemos coaches, o sea, nuestro cliente, nuestro coaching no la conoce a la estructura, este modelo de conversación, sí, pero a nosotros nos permite pasar de una etapa a la otra y también distinguirla, observarla, cuando hablamos de mentoring, cuando hablamos de escuchar una conversación, cuando hablamos de darnos autofeedback o que nos den un feedback, ¿sí? Escuchar las diferentes etapas y cómo va pasando de una a la otra, ¿no? Entonces, bueno, una de esas preguntas es esta, ¿por dónde querés comenzar? ¿Sí? Cuando cerramos el acuerdo, luego el parafraseo, bien, de todo esto, ¿por dónde? Y ahí comenzamos a explorar, ¿no? Ahí May si nos pasa las próximas. Ahí está. Gracias, May. Y vemos estas competencias que fueron nombrando anteriormente, ¿no? La escucha activa, preguntas poderosas, comunicación directa, crear conciencia, son competencias que se observan en la etapa de exploración. También, bueno, había leído en el chat las preguntas verticales y las preguntas horizontales. O sea, acá se empieza a trabajar sobre esas preguntas verticales que van a dónde ponen el foco. Estas preguntas, esta manera de preguntar verticalmente. En el observador, en la persona, en el quién, ¿sí? La corporalidad, las emociones,
como decía Vero, los juicios, los valores, ¿sí? Se empieza a profundizar en esta etapa de exploración. Así es. Y en relación a las preguntas verticales y horizontales, recuerden que las trabajamos como indicadores, en preguntas poderosas. En la comunicación directa es fundamental trabajar con las metáforas, ¿sí? No solamente preguntas cortas, claras, directas, de a una, no hacer preguntas encadenadas. ¿Sí? Si ustedes nos enviaran a nosotros como mentores una conversación, nosotros observaríamos indicadores. Para los que no saben lo que son los indicadores, hacemos un pequeño repaso de ese concepto. Es un marcador, algo que indica que está esa competencia presente. ¿Por qué yo considero que está esa competencia presente? Voy a tomar esta observación, este hecho de lo que a mí me da la pauta que está presente esta competencia, y voy a dar un feedback, ¿sí? En relación a observar el área de oportunidad, digamos, lo positivo, y también el área de oportunidad, para que la persona pueda seguir creciendo, ¿sí? En ICF tenemos distintos niveles. Tenemos el ACC, el PCC y el MCC. A mí me ha tocado muchas veces escuchar conversaciones que están en un nivel ACC, pero hay competencias que están en un nivel PCC, hasta incluso en un nivel MCC. ¿Sí? Por más que sean alumnos, estudiantes, que sean coaches ya certificados, pueden tener estos indicadores, ¿sí? Y que cada uno va a estar en una columna distinta, ¿sí? Con indicadores diferentes. Y nosotros como mentores escuchamos esas conversaciones y le damos feedback para que la persona pueda escuchar en el nivel en el que se encuentra, ¿sí? Y tal vez Está bueno, Vero. El beneficio de recibir un feedback de personas, de mentores, seamos nosotros o quien sea, que tenga una cierta experiencia, una credencial, es que van a poder ir escuchando su nivel de profesionalismo, en qué situación actual se encuentran con respecto a su hacer coaching, y no quién están siendo en el coaching, ¿sí? Y vuelvo a repetir esto, ¿por qué? Porque son las diferencias entre la supervisión y la mentoría, ¿sí? Ahí veo una pregunta que ponen acá. La metáfora, nos pregunta Marian. ¿Cómo sería la metáfora? Eso lo vamos a ver, Marian. Ahora en los próximos slides vamos a mencionar bien la metáfora y vamos a ver de qué se trata esto, ¿no? Buenísimo, gracias Marian por tu pregunta. Y tomando esto, Vero, que estabas compartiendo recién, o sea, los indicadores, los marcadores, en cual podemos observar, se pueden observar los niveles de competencias. Está bueno conocerlos, justamente, como decías, Vero, hay marcadores ACC, PCC y MCC, pero no significa que sí o sí cuando llegamos a cantidad de horas, porque cuando medimos, digamos, los diferentes credenciales, tiene conversaciones, horas de vuelo, ¿verdad? Como experiencia en conversaciones de coaching. Podemos tener marcadores, conductas observables, acciones, sin tener las 500 horas, marcadores de PCC. Sin tener las 2.500 horas de conversaciones, marcadores de MCC. Pero eso lo podemos tener siempre y cuando lo conocemos. ¿Cuáles son esos marcadores? ¿Cuándo me doy cuenta que estoy en uno y en otro? Y esa es la importancia también del proceso de mentoring, donde está siendo acompañado por un mentor que te va indicando también cuáles son esos pasos que podés seguir, ¿sí? Dar un pasito más como para elevar siempre el nivel de la competencia, ¿sí? O sea, lo que quiero decir es que no hace falta tener la cantidad de horas como para empezar a accionar y tener, como dice Elena Espinal, la maestría en la conversación, ¿sí? Así que bueno, eso es lo que vamos a ir transitando y vamos viendo cuáles son esos marcadores. Tal cual. Y otra cosa que es muy interesante, al menos que voy descubriendo, ¿no? También desde mi rol de mentor, cuando damos feedback, no vamos a dar un feedback si la persona, el coach ya certificado, está en un nivel ACC, no vamos a pretender que pase a un MCC en el feedback, vamos a pretender que escale un nivel más. ¿Para qué? Para no forzar procesos
que tal vez la persona no vivió. ¿Por qué? Porque no vivió todavía la cantidad de horas que requiere para que pase a un estadio MSC. Pero vuelvo a repetir, muchas veces la persona, el profesional, el coach, tiene indicadores de MSC y imagínense qué fabuloso que sería una persona que está totalmente en transparencia con respecto a indicadores MSC que lo descubra. ¿Dónde lo va a descubrir? Pidiendo mentoring, pidiendo mentorías. Ahí yo creo que es donde también otro de los motivos por los cuales es súper interesante, y vuelvo a recalcar esto, no es para que nos contraten a nosotros, pueden pedir a cualquier mentor, hay muchísimos profesionales, pero creo que es fantástico que puedan vivir para los que tienen esas dudas y esas inquietudes, esas inseguridades, poder pedir mentoring, sea mentor individual o vivir procesos de mentoring, de mentorías grupales. ¿Sí? Recuerden que las mentorías grupales se hacen las prácticas en vivo, el feedback se da en vivo, y además tienen mentorías individuales en los programas de mentoring. Este es un mentoring que está creado para que todos conozcan de qué se trata, para que podamos abordar, digamos, para que sea de valor para ustedes, y además que es gratuito, creado por Busca tu Coach, donde nosotros con Carlos nos sentimos felices de poder estar trabajando a nivel global, ¿no? Creo que esto va a quedar ya para el mundo, para toda la comunidad, y suma para que todos puedan seguir creciendo. Cuando viven un proceso de mentoring de forma individual, ahí es donde viven exactamente un feedback especializado y focalizado al coach, al profesional. ¿Por qué? Porque vamos a hacer como si fuera una tutoría individual, ¿sí? Bueno, ¿avanzamos, Carlos? Avanzamos, y avanzamos con una trivia. Vamos a hacer Justamente lo una que nos trivia, me preguntaba, encantó. sí, Vamos a hacer la trivia. Ahí y lo que en nos un preguntaba Marian. grupo había compartido yo Ujú. esto de la trivia. Y acá está lo que nos preguntaba Marian, ¿qué es la metáfora? ¿O a qué nos referimos con la metáfora, verdad? Es lo que nos estaba preguntando. Y la metáfora, Marian, tiene que ver con esto que trae nuestro coaching. O sea, para eso también la importancia de la presencia, estar presente, estar muy atento aquí y ahora, escuchando a nuestro cliente, a nuestro coachee, ¿sí? Para estar atento a esto que está pasando, a esto que trae. Y siempre aparece alguna metáfora, o por lo menos, no digo siempre, pero casi siempre se aparece alguna metáfora, como por ejemplo la que vemos aquí en la trivia, ¿sí? Esto de me siento como un pajarito enjaulado, o como un pájaro enjaulado, o como pez en el agua. Son metáforas, ¿sí? Que trae nuestro cliente. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es la trivia, Vero? A ver, la trivia es, les vamos a preguntar y les vamos a dar igual un multiple choice. ¿Cuál es la importancia de la metáfora en una sesión de coaching y cómo debemos proceder frente a esta? Bueno, les hicimos dos preguntas encadenadas. Estábamos hablando de comunicación directa, de preguntas poderosas. Esto no es una pregunta poderosa. Pero bueno, es a los fines del juego. Sí, estamos jugando. A ver, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Cuál Sí, es la tomar la importancia? metáfora que trae el cauchí y Ay, usarla, perdón, Carlos, dice adelante. Silvana. ¿Cómo? No, estoy leyendo a Silvana. Dice tomar la metáfora que trae el cauchí y usarla. Buenísimo, Silvana. Bien, y si vemos la respuesta, a ver las que pusimos nosotros, a ver cuál eligen en este momento, cuál le disparan y eligen ahora. A ver, May, si nos pasa, por favor. Ahí está. Buenísimo, gracias, May. Vamos a darle, Surge exacto, vamos a poner la siguiente diapo, Mai, que ahí están Ahí el está, multiple choice. ahí está, ahí está. Ahí está en pantalla. Gracias, Mai. Te queremos, Mai. Ahí Mónica preguntaba, ¿uno como coach puede traer la metáfora? Sí, totalmente, podemos traerla, construirla nosotros. La idea es que siempre sea con contenido del coachee, ¿sí? Con el lenguaje del coachee, con el, digamos, con todo el vocabulario del coachee. Me encantan las metáforas, me da lugar a preguntas, excelente, María Ujú. Retamar, son muy ricas las metáforas.
A ver, Javier dice, la importancia nos permite describir lo que el cliente siente. ¡Wow! ¡Cuánta participación! Vamos a la opción A. Opción A ver qué responden ustedes. No tiene importancia la metáfora. Bueno, ya la acabé de responder. Es mejor seguir mis preguntas, las preguntas de la estructura, porque la metáfora no pertenece a ninguna competencia. ¿Será correcto? A ver, la B tiene mucha importancia porque está vinculada a la presencia. ¿Está vinculada a la presencia? ¿Será? Y C, pertenecen a la comunicación directa. Son muy útiles para generar preguntas poderosas. Ajá. A ver, ¿qué responden, Carlos? Y yo estoy leyendo mucha C. Mucha C. Uh-huh. No significa que puedan tener alguno de la B un poquito, ¿sí? Y van encadenadas, o sea, digamos, las competencias ya tienen que ver una con otra, ¿no? O sea, digamos, pero si hablamos como indicadores, si vemos la metáfora, ¿cuál indicador de qué competencia es? Me tiro más a la C, como está respondiendo Vero. ¿Sí? Si bien necesito estar presente, o sea, la importancia de estar presente para escucharla, para traerla, para tomarla, ¿sí? Pero el indicador es de la comunicación directa. O sea, tomo esto que trae nuestro cliente, que es importante, y la utilizo, ¿sí? Como recurso, digamos, de usar el lenguaje, ¿sí? Con sus palabras, digamos, que tiene mayor sentido para nuestro cliente. Y vaya si no tiene sentido el valor de la metáfora. ¿Qué significa eso? ¿A qué se refiere? ¿No? Totalmente, totalmente. Tiene muchísimo valor. Incluso a veces, al no utilizarla, muchas veces, mejor dicho, la voy a reformular. Cuando utilizamos la metáfora, accedemos como si fuéramos por una vía rápida al coachí. ¿Sí? Utilizar la metáfora del coachí, por ejemplo, esto del pajarito enjaulado, o esto de me siento embarrada que traían por ahí en el chat, nos ayuda a cortar el camino. Tomamos esto, ¿no? Cual pescador de metáforas y empezamos a hacer preguntas desde ahí. Preguntas desde lo superficial y luego empezamos a hacer preguntas que vayan más a la profundidad, hacia la identidad del coachí. ¿Sí? ¿Cómo sos? ¿Cómo sos? ¿Cómo es ese pescadito? Le estás preguntando cómo sos, ¿no? ¿Cómo es ese pescadito, perdón, no, ese pajarito que estaba enjaulado? ¿No? Como el ejemplo, digamos, que está en la trivia, en la pregunta. ¿Cómo es ese pajarito? ¿Cómo se siente? Y lo invitamos a describirse, a contarse, a verse. ¿Sí? ¿Cuántas preguntas? Me imagino, Carlos. Mi escucha previa me indica cuántas preguntas estos coaches, futuros coaches, se deben estar haciendo adentro, ¿no? ¿Cómo creaste esa jaula? ¿Cómo te sentís ahí dentro? ¿Quién sos? ¿Quién no sos? ¿Quién sería si esa jaulita se abre? ¿No? ¿De qué están hechos esos barrotes, esa jaula? ¿De qué está hecha? A ver, Gloria dice, plantear la metáfora, el coach no se convierte en un juicio. A ver, si yo planteo la metáfora, siempre la idea es que sea desde el contenido del coachee. Ahora, si yo me paro desde mi caja y le bajo en la metáfora todas mis interpretaciones, la construyo desde mi modelo de aprendizaje, probablemente no tenga un impacto en el coachee. La idea es que sea con el contenido del lenguaje del coachee. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, para repasar, la metáfora es uno de los indicadores que observamos en la comunicación directa. ¿Sí? No estoy segura que me la hayan preguntado cuando hice el examen de ICF. Carlos. Pero no recuerdo, estas preguntas sí son 155, ¿no? Uh-huh. Son 155 para los que vayan a hacer el examen de ICF. Igual lo que es examen lo vamos a ver la clase que viene con algunas preguntas parecidas,
Em, pero son muy parecidas a la formulación que les hicimos ahora, a esta trivia. Son bastante parecidas. Fantástico. ¿Vemos otra? ¿Les parece? Vamos a ¿Tienen la ganas? otra. Tenemos otra, ¿eh? Ahí Ahí, está. Graciela, me encanta lo que comparte. ¿Cómo es ese pájaro? ¿Cómo Ajá. describirías esa jaula? ¿Dónde está ubicada? ¿De qué color? ¿De qué material es? ¿Qué siente ese pájaro dentro de la jaula? ¿Hay algo que necesite ese pájaro? ¿Qué le pedirías? Muy buenas Mm, preguntas. ¡Wow! qué grande. Bien. Buenísimo. Vamos a esta otra, a ver. ¿Qué nos dice? Dice, A ver. en una sesión, mi coachee no entendió la pregunta. La pregunta, ¿quién está haciendo? Y él me lo manifiesta. O sea, me dice, ¿no? O sea, no entiendo, ¿a qué te referís? O sea, o no entiendo la pregunta. ¿Cuál es la manera más efectiva de accionar en esta situación? ¿De qué manera accionarías ante esta situación? Al que diga que nunca le pasó, ya les digo que no le creo. A mí nunca ¿Quién me pasó. está No te haciendo? creo. O tal vez sí, si no le pasó, tal vez probablemente es porque, bueno, recién estaba empezando, ¿no? Y esto sucede cuando nuestro cliente no tiene distinciones de coaching. Cuando estamos en las distinciones y practicamos con un compañero, con una compañera de cursada, por ahí esta pregunta la entiende. Pero ¿qué pasa cuando se la pregunta a una persona que no tiene distinciones de coaching? ¿Quién está haciendo cuándo? Eh, no sé, ¿a qué te refieres? No, no sé, y soy yo. Bien, pero ¿quién está haciendo? Vamos a ver la Ujú. diapo de las, vamos a darle multiple choice. Vamos a darle multiple Vamos. choice, Carlos, porque no los vamos a tener así. A ver, sí, sí, los hacemos. Nos gusta que piensen, pero también nos gusta que, a ver, los podemos orientar. Vamos a la siguiente, Mai. Ahí está, a ver. Ahí está. ¿La querés leer vos, Caro, o querés que la lea Dale, yo? la leo, la leo, la leo. Ah, dice, volver a preguntar. Sí, volver a preguntar, hice una pregunta muy poderosa, por eso no la entendió. O sea, volver a preguntar, hice una pregunta muy poderosa, por eso no la entendió, dice A. B, dice cambiar la pregunta, porque muchas veces el quién no se entiende. Y C, no preguntar nada, con la duda. Esta es muy poderosa, porque la pregunta fue muy poderosa, entonces lo dejo con la duda. ¿Cuál sería esa? ¿De qué manera? ¿Cuál sería la manera más efectiva? Me van a decir, Verónica y Carlos nos hicieron una pregunta, unas respuestas muy capciosas. La B, Lesio, B, Erika, Karina dice por la C, Mm, Laura Godoy B, 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 estoy mirando ahí el Facebook, Laura B también. a ver, ajá. Hay una respuesta primero C, no, primero A y después B. ¿Fue la respuesta que vi recién? Sí, ¿no? Pero si elegís Sí, una, porque hay que elegir una. O sea, si esto fuese el examen, hay que elegir una. O sea, ¿de qué manera? claro. Y la mayoría está eligiendo la B, por lo que observo. Mariné dice la A. A ver, voy a ir de nuevo a la pregunta. En una sesión mi coachee no la Ujú. entendió, hice una pregunta y mi coachee no la entendió y estaba apuntada a la pregunta de quién está haciendo, ¿sí? Me puedo quedar, uy, no entendió la pregunta. Estoy haciendo una pregunta súper poderosa, ¿no? Em, Ahora, yo como coach, me quedo con eso, que me quedo con esa sensación, ¿qué hago? ¿Sí? También se puede, tal cual, Anto, se puede respetar los tiempos de Sí, respuesta, ¿sí? Ahora, la idea es que con esta pregunta ustedes sepan qué necesitan sacar de esa información y para qué la hacen. ¿Me explico? Porque si yo le hago una pregunta y no la puedo reformular, probablemente
Tal vez a ustedes no les pase, pero a mí me pasó. Ni siquiera exactamente estaba sabiendo qué necesitaba extraer, ¿sí? De esa información. Entonces, siempre y cuando ustedes sepan qué es lo que están preguntando y hacia dónde apunta, la idea es que si la quieren cambiar, si quieren transitar el espacio de repreguntar o el silencio, bueno, eso va a ser una decisión de cada uno como coaches, porque aparte recuerden que cada sesión es única. Ni es como esa metáfora del río. Si yo me tiro en el río, no me voy a volver a tirar en un mismo río, porque ni yo soy la misma persona ni el río es el mismo. Entonces, en las sesiones de coaching pasa lo mismo. Ni la pregunta va a ser la misma, ni yo como coach voy a ser la misma persona, ni el coachee. Entonces, la idea es que ustedes sepan que cuando hago la pregunta del quién, apunto a la identidad. Que el coachee sepa quién está siendo, que observe su identidad, que observe en su hacer, en quién se está convirtiendo cuando hace o deja de hacer. Porque hay un compromiso cuando deja de hacer, así también cuando hace algo, que lo incomoda, que le cierra posibilidades. Y recuerden, como coaches, lo que pretendemos es que el coachee, con nuestras preguntas, se pueda espejar. Que nosotros no le digamos al coachee lo que tiene que hacer. Que lo espejemos con esta pregunta. Que con lo que nosotros distinguimos pueda observarse a sí mismo, se pueda escuchar. Y muchas veces pueda indagar espacios que no estaba viendo. Una vez me pasó de preguntar un significado, tan solo un significado, y eso le generó un darse cuenta a la coachee, una pregunta tan poderosa solamente por observar ese significado. Carlos. Ok, buenísimo, Vero. Y con respecto, y volviendo a la trivia, y cuál es la opción o cuál sería entonces la más efectiva, es, es la B, o sea, volver a preguntar, o sea, cambiar la pregunta. Sí, si manifiesta, porque también la pregunta que habíamos hecho, ¿no? Esa de la trivia es, y nuestro coaching nos manifiesta que no está comprendiendo la pregunta. No es que la pregunta hay un silencio. Primero sí respetamos el silencio, por supuesto, y bienvenido al silencio a la conversación de coaching. Pero cuando me dice mi cliente, o sea, que no está entendiendo la pregunta, no sé qué me estás preguntando. Bueno, cambiamos la pregunta para justamente encontrar ese sentido, o sea, el para qué estamos preguntando, ¿no? Entonces podemos cambiarla por el cómo sos cuándo, ¿sí? ¿Cómo sos cuando te sucede esto? ¿Cómo sos ante esta situación? ¿Sí? Y le cambiamos la pregunta ahí como para justamente acompañarlo a esa búsqueda de identidad, como decías, Vero. ¿Sí? Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo venís vos, Vero? Yo vengo muy bien porque me encanta lo que es preguntas me encanta todo lo que es coaching, ¿no? Amo coaching, me gusta trabajar de esto. El otro día una persona me dice, Verónica, vos lograste lo que toda persona desea. ¿Qué? ¿A qué te referís? No te entiendo. Y trabajar en algo que amás. Sí, la verdad que sí, yo en coaching encontré el trabajo que amo. Así que compartir esto para mí podría estar horas hablando de esto, compartiendo con ustedes, con esta hermosa comunidad, con lo que venimos reflexionando y aprendo muchísimo de vos, Carlos, de los comentarios. Me encanta seguir aprendiendo, ¿no? Como que estar en modo aprendiz todo el tiempo. Así que vos, Carlos, ¿cómo venís? También, excelente, excelente también. Aprendiendo mucho de todo lo que van compartiendo, de vos, por supuesto, Vero, y disfrutando mucho.
Así que bueno, avanzamos, ¿le parece? Bueno, estoy leyendo en el chat, clarísimo, excelente, muy bien, muy bien. Cari, excelente. Fantástico, entonces avanzamos una más ahí. En una sesión, el coachee se dio cuenta de algo. E inmediatamente paso, o sea, como coach, paso al diseño de acciones. Como coach, obviamente, lo acompañé por las preguntas de diseño. ¿Es correcto? O sea, se da cuenta de algo, nuestro cliente se da cuenta de algo, lo manifiesta de alguna manera, ¿sí? Puede ser con el tono de voz, con la mirada, con el silencio que mencionábamos recién, con el lenguaje, con algún indicador. Qué buena pregunta, ahora me estoy dando cuenta de esto. Algo pasó. Pero paso inmediatamente al diseño, entonces ahí le pregunto, ok, ¿qué vas a hacer? ¿Está bien eso? ¿Está correcto? ¿Qué les parece? A ver, vamos a ver a las opciones. ¿Qué te parece, Car? A ver, vemos. ¿Cuáles son estas opciones? Vemos ¿Querés que las A. lea yo? Dale, dale, léela, Vero. Ok. A, sí, es correcto, porque como coach debemos acompañar a nuestro coachee hacia donde quiere ir. B, es correcto, porque luego del cambio de observador siguen las acciones. Este cambio lo mueve al coachee a accionar. Y C, es correcto con matices. En este caso, no menciona las preguntas de creación de conciencia necesarias para aterrizar lo aprendido. A ver, ¿qué responderán? ¿De qué te diste cuenta? Dice María Retamar. No dice Natalia. Para mí está bien, dice Laura Godoy. De estas tres opciones, ¿cuál sería esa opción más efectiva? ¿Por qué no hablemos de opción correcta, sino cuál es esa opción que es más efectiva durante el proceso, durante la conversación, que va a ser más efectiva para lo que es la conversación de coaching? La C, dice Silvia, Cari, la C, Natalia, Betty dice la B. De vuelta, porfi, dice Luciana. Ok, Luciana, la consigna es, durante la conversación, observás que tu cliente se dio cuenta de algo, ¿sí? Lo observás de diferentes maneras, o sea, de alguna manera lo percibís, o sea, lo podés observar, que puede ser el cambio de todo lo que dice en su corporalidad, pero algo pasó, algo se modificó en ese momento en la conversación, algo pasó. Entonces ahí vas directamente a las acciones o son estas respuestas, ¿no? Quedamos ahí. ¿De qué manera sería la más efectiva? Exactamente, ¿por qué? Porque muchas veces cuando el coachee logra un cambio de observador, solito, ¿no? Va caminando hacia el diseño de acciones. Solito. ¿Les ha pasado? Como que no necesita más nada. ¿Por qué? Porque ya se dio cuenta. Ahora, no, se da cuenta de algo y pasa al diseño de acciones, puede ser correcto, claro, desde ya. Pero tal vez hay algo que necesitemos trabajar. Y por mi parte, Carlos, a mí me encanta esta competencia de creación de conciencia. Entonces, no están mal las anteriores. Ahora, creo que es súper interesante rescatar la creación de conciencia, poder aterrizar lo aprendido, poder bajar estos aprendizajes nuevos que está generando el coachee por medio de esta pregunta, ¿de qué te diste cuenta? ¿Quién está haciendo ahora que al inicio de la conversación no lo eras? ¿Qué estás viendo distinto? ¿Por qué? Porque muchas veces podemos pasar al diseño de acciones, pero no aterrizar. Y fíjense qué interesante que es esta competencia de creación de conciencia, porque en procesos, y para los coaches que ya están trabajando, probablemente lo hacen, y para los que no lo hacen, se los recomiendo probarlo,
Trabajar en la creación de conciencia muchas veces nos permite rescatar lo aprendido y reflejárselo en la siguiente sesión. ¿Por qué? Porque el coaching es un proceso transformador que muchas veces va operando en la transparencia. Entonces, tal vez en este proceso el coachee se dio cuenta en una sesión algo y en la siguiente escucho una contradicción con respecto a lo que se dio cuenta. Entonces le traigo el aprendizaje. ¿Sí? Se lo puedo espejar con una pregunta. Es muy importante que el coachee tome conciencia de lo aprendido, integre ideas, ¿sí? Como si fuera un rompecabezas. Ah, al inicio tal cosa y ahora tal cosa. Ah, y el coachee va encastrando, ¿sí? Y la idea es que el coachee haga ese trabajo, no yo como coach le devuelva todo ya encastrado y preparado, ¿sí? La idea es que con preguntas el coachee vaya generando esta información nueva, que está aprendiendo. Exacto. Entonces la importancia de invitarlo a pararse en ese lugar, en ese nuevo aprendizaje, ¿sí? O sea, algo pasó, algo se dio cuenta. Entonces, ¿cómo te ves? Con estas preguntas, ¿no, Vero, que estabas mencionando recién? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te sentís? ¿Cuáles son esas emociones? ¿En qué parte del cuerpo lo sentís? O sea, por supuesto que no todas las preguntas juntas, sino ir indagando de ese lugar. Y también esta competencia en crear conciencia es esto también que decías, Vero, mencionabas, ir relacionando, ir trayendo eh, esa información que está pasando ahora con lo que sucedió antes, que puede haber sido en conversaciones anteriores, si es un proceso de coaching, o en la misma conversación, integrar esa información de esta pregunta, ¿cómo se relaciona esto con lo que habíamos acordado? ¿Cómo se relaciona esto con lo que habíamos trabajado la semana pasada o hace un tiempo atrás? Porque eso también tiene que ver con crear conciencia. Sí, invitar a ver todo el panorama, ¿no? Ir uniéndose a través de esas preguntas como para ver un panorama más amplio, ¿sí? Quiere decir que con esto, o sea, no pasamos directamente a las acciones. Hay muchísimo por seguir indagando ahí y tampoco no es que no vamos a ir a las acciones, pero sí primero chequear de esta manera, ¿sí? Pero chequear desde esta coherencia ontológica, corporalidad, emoción. Y luego sí, ¿qué es posible ahora para vos? ¿O qué acciones vas a hacer desde este lugar? Y ahí sí pasaríamos al diseño de acciones, ¿no? Entonces la Tal cual. respuesta de esta trivia, ¿cuál sería la más efectiva? Es correcto, con matices. La C, ¿verdad? Exacto. A ver, puede ser la A y la B también. Tal vez, como decías, Carlos, la más efectiva, desde mi interpretación, me hago cargo, para mí es la C. ¿Sí? Bueno, muy bien. ¿Pasamos a la siguiente? Vamos. ¿Cuáles son las preguntas puentes? Estas preguntas puentes que nos permiten pasar de una etapa a la otra, la etapa de la conversación. O sea, cuando hablamos de etapa, me estoy refiriendo a la etapa de la conversación de coaching. El acuerdo, la exploración, el crear conciencia que estuvimos viendo recién, el diseño de acciones. Hay estas preguntas puentes o preguntas de transición, ¿sí? Que hoy, cuando hicimos al principio de la jornada de hoy, apareció esto: ¿por dónde querés comenzar? Luego del acuerdo, luego del parafraseo, luego que decimos, a ver, escucho, parafraseamos y nuestro cliente nos dice, ok, sí, escuchaste bien. Bien, ¿por dónde querés comenzar? Esa pregunta que eh, en todo momento en la conversación de coaching es importante tener presente, recordar que la conversación va eligiendo en todo momento a nuestro cliente, le tenemos que dar la opción a que elija por qué camino, por qué lugar, por dónde quiere explorar, ¿sí? Y no elegir nosotros, porque si estamos eligiendo nosotros, tanto el tema para trabajar o cualquiera de esos caminitos que se empiezan a abrir en la conversación,
estamos tomando por dónde ir y estamos eligiendo. Entonces guarda con eso. Entonces, estas preguntas puente. ¿Por dónde quieres comenzar? Y ahí está muy atento. Bueno, me interesaría comenzar por acá, me gustaría comenzar por esto, me parece interesante, y ahí vamos, ¿sí? Esa es una de las preguntas. Otra pregunta es, ¿vieron cuando, no sé si le ha pasado, pero cuando hay mucha información, ¿no? El cliente trae mucha información a la conversación, hace una pregunta ahí, trae mucha información. Bueno, lo importante es ir parafraseando, si hay varios caminos, esto que le digo, o sea, que se pueden explorar, parafrasear, y de ellos, ¿qué sigue para vos? Sería otra pregunta puente, ¿sí? O de todo esto, ¿qué es importante para vos? Y si es mucha, mucha la información, y no me acuerdo de todo porque no me retengo todo y no tiene que ver que no esté con escucha activa, no esté con presencia, pero es mucha información, entonces también podemos pedirle a nuestro cliente, ok, de todo esto, ¿qué es lo importante para vos? ¿Por dónde querés ir? Y eso nos permite retomar la conversación y soltar tal vez esa conversación interna que me saca la presencia, ¿sí? Me saca seguridad porque estoy pensando, uy, de todo esto, ¿ahora qué pregunto? Entonces recurramos a esa pregunta puente. ¿Qué es lo importante? ¿Por dónde querés ir? ¿Sí? ¿Qué otra pregunta? Cuando pasamos a lo que estábamos mencionando recién, a crear conciencia. ¿De qué te diste cuenta? ¿O de qué te estás dando cuenta cuando observamos que algo se modificó? Algo cambió en la conversación. Y ahí pasamos de esa etapa de exploración, de una pregunta poderosa, de algo que se dio cuenta, a lo que es crear conciencia. ¿De qué te diste cuenta? ¿Sí? Preguntas puente. ¿Cuál es otra pregunta puente? Cuando salimos de crear conciencia y nos vamos al diseño de acciones. ¿Sí? ¿Qué es posible ahora? ¿O cuáles van a ser esas acciones? ¿O qué te permite hacer a partir de ahora? Son esas preguntas que permiten pasar de una etapa a la otra. ¿Se ve? La importancia que tienen estas preguntas. Sí, totalmente, Carlos. Y algo que se me dispara cuando hablas de acciones, recuerden que si muchas veces, sobre todo para los que están certificados, y a mí me pasó muchas veces sentirme tal vez incómoda porque no hubo acciones, no hubo un diseño de acciones, pero muchas veces en procesos, sobre todo en procesos, no hay acciones. ¿Por qué? Porque el coachee a veces quiere reflexionar, entonces no vamos a ser menos efectivos si no hay acciones, ¿sí? Si nosotros acompañamos con preguntas, fuimos efectivos en el proceso y el coachee tal vez no quiere accionar, tal vez no forzar a esas acciones. Como quedarnos ahí en esos espacios donde el coachee quiere tal vez reflexionar. Y tal vez su acción justamente es eso, es reflexionar. ¿Sabes lo que se me dispara a ver ahora? Esto que te estoy escuchando y las acciones en una conversación. ¿Qué pasa si nuestro cliente se da cuenta de algo? O sea, como estuvimos viendo recién, en lo que vamos compartiendo, la trivia, se da cuenta de algo. Los invitamos a aterrizar en ese aprendizaje haciendo las preguntas de la competencia crear conciencia. Y cuando le pregunto, ¿qué vas a hacer ahora diferente? Y mi cliente me dice, ahora que me doy cuenta de esto y que estoy en este lugar, no voy a hacer nada. No hago nada. Entonces, ahí, ¿hay acciones o no hay acciones? Me dice, no hago nada. ¿Qué les parece? Si, si tomo la estructura, tomo la, todos los puntos de la conversación de coaching y digo, no, pero algo tenés que hacer, ¿qué vas a hacer? No, nada. ¿Qué les parece? ¿Es una acción? Sí, dice Graciela. Sí, se compromete a no hacer nada, dice Laura. De eso se trata. Ese no hacer nada en ese momento es la acción. Y no vamos a forzar a que sí o sí porque tengo que escuchar la acción, porque si no la conversación no va a estar bien, o no va a ser, o no fui efectivo. Sí, es esa la acción.
Traigo Y esto también por lo ahí que te escuchaba, volvemos, Vero, ¿no? sí, también volvemos ahí eh, a, a este espacio de confianza en el proceso, confiar Ujú. en el proceso, confiar en nosotros como coaches. Y en una sesión de coaching, hace poquito me pasó que mi cliente me dice, Verónica, lo que trabajé en este proceso con vos no lo había visto y no me había dado cuenta y hace 10 años que vengo con esto. Entonces, y cuando lo digo, les voy a volver a decir esto que les he dicho en otros encuentros, ¿no? Como que lo siento en la panza cuando se los digo. ¿Por qué? Porque me llena de satisfacción compartirlo. Es tan efectivo el proceso de coaching que tal vez la primera sesión no hubo acciones, pero hubo mucho, que el coachí se dio cuenta de muchos aspectos. Entonces, vuelvan a esta competencia, confianza en el proceso, confianza en mí como coach. Si yo lo acompaño efectivamente y tal vez el coachee no genera acciones, no significa que no esté trabajando, tal vez trabajo muchísimo. Entonces, respetar su proceso. Y al pedir el feedback, en el feedback nos dice, la verdad que te agradezco muchísimo, me sentí muy bien en esta conversación. Fantástico. ¿Para qué no le creería? Y para mí esto, lo que viví cuando me lo dijo mi coachee, generó como una fichita más a mi confianza, ¿no? Decir, una vez más, confianza en el proceso, confianza en mí como coach, confianza en mi coachee. Tengamos confianza, coaching es una metodología que funciona muchísimo. No es para todos y no es para todas las temáticas, pero funciona. Y para aquellos que tienen en su visión y en su propósito el ayudar, es una disciplina que ayuda muchísimo. Nosotros decimos, no, no ayudamos, pero sí, ayudamos muchísimo. ¿Desde dónde? Desde el acompañar. Bueno, pasemos a la próxima, porque si no me pongo como filosófica y Pasamos, profunda Vero. y ya se nos está acabando el tiempo. Ya estamos. Ya estamos a 2 minutos. ¿Cómo podemos entonces ayudar o ayudar, acompañar en un proceso de mentoring? ¿Sí? Esperen que busco aquí. Acá. Acá apoyándote en estas inquietudes, justamente para eso. ¿Para qué es el proceso de mentoring? ¿Para qué valor tiene, ¿no? Entonces, bueno, el compromiso es acompañando desde estas inquietudes. ¿Para qué también realizar un proceso de mentoring? Para que puedas sentir que tus pasos son acorde a lo del profesional bajo los estándares de ICF, por ejemplo, lo que hacemos nosotros, que son basándonos en estas 11 competencias de ICF, para que puedas seguir perfeccionándote para con un mentor que espera de vos que sigas creciendo como profesional y para sumar en tu confianza y desarrollo. ¿Sí? Es el para qué del mentoring. ¿Sí? Desde ese lugar. Y también queríamos compartir con ustedes, ya que nos está faltando unos minutitos más, Mike, si nos pasa por favor a la próxima. Ahí está. ¿Cómo nos comprometemos en acompañarte, ¿sí? Como mentores? Desde generando acuerdos en todo el proceso, ¿sí? ¿A qué nos referimos con generando acuerdos? Es trabajar en esas competencias, en ese momento donde sentís que te está faltando reforzar. ¿Cuáles son esas competencias que realmente estás necesitando vos como profesional reforzar, necesitando o querés reforzar? Entonces vamos generando también acuerdos, ¿sí? En base al... eh, conversación por conversación vamos a ir viendo cuáles son esas competencias que son importantes para vos, ¿sí? Nos comprometemos en dar devolución con feedback y feed forward de grabaciones de conversaciones. ¿Qué significa esto? El feedback, bueno, lo que conocemos, o sea, qué es lo que estuvo presente, qué es lo que fuiste efectivo, cuáles son esas fortalezas. Y el feed forward es
ese desde nuestra experiencia o lo que vamos percibiendo, a ver, de invitarte a ver cuál sería ese paso, de qué manera podés accionar diferente para lograr el próximo nivel en tu desempeño en cuanto a las competencias. ¿Sí? Eso es el Feed Forward. Y desde una relación, por supuesto, basada en la confianza y en la confidencialidad, como competencia de como la ética, o sea, lo que es la ética también en el mentoring es igual, o sea, la confianza y la confidencialidad en todo el proceso. ¿Sí? Ese es nuestro compromiso. Así es, así es, así nos comprometemos a nosotras. Y en la siguiente, Mai, en la siguiente diapo, más allá de que nos elijan a nosotros o elijan a otro mentor, les recomendamos, busquen un mentor para que los pueda acompañar, al que puedan recurrir, al que puedan sentirse escuchados con aquello que les esté pasando, que puedan recibir feedback, ¿sí? Sea el que elijan. Yo muchas veces escucho coaches profesionales maravillosos que hicieron su proceso, que hicieron conversaciones impecables y están atascados. ¿En qué? En su trabajo, en ofrecer sus servicios. Vamos, ¿qué les está faltando para salir de ese estadio? Y en este caso, muchas veces un mentor es una persona adecuada para que puedan salir de ese estado y avanzar, simplemente avanzar y ofrecer todo eso maravilloso que tienen para ofrecer al mundo. Bueno, ¿nos quedó algo más, Carlos? Ya estamos, ¿no? Llegamos Ya estamos. al tiempo. Llegamos con lo preparado para hoy. ¿Cumplimos? Sí, 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 sí. Bueno, muchas gracias a todos por la participación, por las preguntas. Estuvieron súper participativos. Me parece que es maravilloso esto de ir generando un feedback de todos. Bueno, me gustaría como brevemente, ¿qué es lo que se llevan? ¿Qué aprendieron en esta clase antes de irnos? Para ir redondeando, para ir cerrando. Si hay preguntas sobre el Facebook acá que hayan quedado, vamos a estar con Carlos respondiendo las preguntas, una a una, así que quédense tranquilos que las preguntas que tengan en relación a algún pedido específico lo vamos a responder acá en el chat, la pueden dejar y después nosotros vamos a ir respondiéndolas, ¿sí? Bueno, gracias. Llegamos al final. Llegamos al final de la tercera clase o tercer encuentro. ¿Sí? Nos queda uno más el lunes que viene. Así que los esperamos. Gracias a todos por la participación. Gracias a todos los que están viendo en vivo y gracias a todos los que ven también la grabación.